La risa de mi prometido llenaba el restaurante mientras hablaba en japonés por teléfono. Ella no entiende nada, dijo con esa sonrisa que alguna vez me derretía el corazón. Seguiré con ella hasta la boda. El dinero de su familia lo vale. Lo que no sabía es que pasé 2 años estudiando en Tokio. Entendí cada palabra. Y lo que hice después, cambió todo. Si alguna vez te han subestimado, si alguien pensó que eras demasiado tonto para entender sus traiciones, este video es para ti. Dale like en este momento, suscríbete al canal y prepárate. Porque esta no es solo una historia de venganza. Es una lección magistral de paciencia, estrategia y justicia perfectamente ejecutada. Mi nombre es Valeria, y esta es la historia de cómo el idioma que aprendí por amor se convirtió en el arma perfecta para mi venganza. Conocí a Tomás hace 3 años en una conferencia de negocios. Era guapo, exitoso, carismático. Trabajaba como director de marketing en una empresa multinacional japonesa. Yo venía de una familia acomodada, dueña de varias propiedades comerciales en la ciudad. Mis padres habían construido un imperio inmobiliario desde cero, y yo era su única heredera. Tomás me cortejó como un caballero. Cenas elegantes, flores cada viernes, mensajes de buenos días sin falta. A los 6 meses, ya hablábamos de futuro. A los 18 meses, me propuso matrimonio en un restaurante frente al mar, con violinistas y todo el show. Dije que sí sin dudarlo. Creía que había encontrado a mi alma gemela. Lo que Tomás no sabía es que 2 años antes de conocerlo, había vivido en Tokio. Fui a Japón para hacer un diplomado en gestión inmobiliaria internacional. Durante esos 24 meses, me sumergí completamente en la cultura. Aprendí el idioma, no solo para sobrevivir, sino porque me fascinaba. Estudié con dedicación obsesiva. Al final de mi estancia, hablaba japonés con fluidez casi nativa. Cuando regresé a mi país, decidí no presumir mi habilidad lingüística. No porque lo ocultara, sino porque simplemente no surgía en conversaciones. Mis amigos sabían que había estado en Japón, pero la mayoría asumía que había estudiado en inglés, como suele suceder en programas internacionales. Nunca corregí esa suposición. Era solo un detalle sin importancia. O eso pensaba. Cuando conocí a Tomás y descubrí que trabajaba con empresas japonesas, mencioné casualmente que había estado en Tokio. Él asumió que fue solo turismo o un curso corto. «Qué lindo», dijo sin mayor interés. «Yo voy todo el tiempo por trabajo. Ojalá hablara mejor el idioma, solo sé lo básico para reuniones». Iba a contarle que yo sí lo hablaba, pero en ese momento sonó su teléfono y cambió de tema. Después, simplemente olvidé mencionarlo. Un error que, meses después, se convertiría en mi mayor ventaja. Los primeros meses de nuestro compromiso fueron perfectos. Planeábamos la boda, buscábamos casa, soñábamos con el futuro. Mis padres adoraban a Tomás. Mi madre decía que finalmente había encontrado a un hombre que me valoraba. Mi padre, siempre más cauteloso, lo aprobó después de varias conversaciones sobre negocios. Todo parecía encajar perfectamente. Hasta aquella noche. Era viernes. Habíamos quedado de cenar en nuestro restaurante favorito, un lugar japonés que Tomás adoraba. Llegué 10 minutos tarde por el tráfico. Cuando entré, lo vi sentado en nuestra mesa habitual, hablando por teléfono. Tenía esa expresión relajada, informal, con una sonrisa que no le había visto antes. Y hablaba en japonés. Me detuve antes de que me viera. No por desconfianza, sino por curiosidad. Su japonés era mejor de lo que admitía. Mucho mejor. Y entonces escuché las palabras que congelaron mi sangre. No te preocupes, Akari. Es solo hasta la boda. Su familia tiene conexiones y dinero que necesito para la promoción. Después de 6 meses casado, puedo pedir el divorcio y quedarme con la mitad de todo. La ley lo permite. Y entonces tú y yo podremos estar juntos oficialmente. Cada palabra era un cuchillo. Preciso. Letal. Siguió hablando, riéndose de cosas que le había contado en confianza. Ella es tan ingenua. Cree que la amo. Cree en el cuento de hadas. Es perfecta para esto. Su padre ya me ofreció un puesto en su empresa después de la boda. En 6 meses tendré todo: el puesto, las conexiones, el divorcio, y el dinero del acuerdo prenupcial que ni siquiera sabe que puedo romper con un buen abogado.
La voz de una mujer respondió desde el altavoz, también en japonés. ¿Estás seguro de que no sospecha nada? Tomás rió. Akari, mi amor, ella no entiende una palabra de japonés. Podría decirle todo en su cara y solo me sonreiría. Es dulce, pero no es muy brillante. Por eso es tan fácil. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharía. Pero no me moví. Me quedé allí, oculta detrás de una columna decorativa, escuchando cada detalle de su plan. Hablaron durante 5 minutos más. Planes de cómo manejarían el divorcio, dónde vivirían después, cómo invertirían mi dinero. Akari era su amante desde hace 2 años. 2 años. Antes de conocerme. Yo era solo el vehículo conveniente para su ascenso económico. Cuando finalmente colgó, respiré profundo. 3 opciones se desplegaron en mi mente. Primera, confrontarlo ahí mismo. Segunda, cancelar la boda inmediatamente. Tercera, jugar su propio juego, pero mejor. Elegí la tercera. Me acerqué a la mesa con mi mejor sonrisa. Hola, amor. Perdón por llegar tarde. Lo besé en la mejilla como siempre. Tomás guardó su teléfono rápidamente, con una sonrisa culpable que disfrazó de cariño. No hay problema, hermosa. Acabo de llegar yo también. Mentiroso. Cenamos como cualquier noche normal. Hablamos de la boda, del vestido que había elegido, de la luna de miel en Santorini que él sugirió. Yo asentía, sonreía, actuaba como la novia emocionada. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba construyendo mi plan, pieza por pieza. Esa noche, cuando llegué a casa, no dormí. Saqué mi laptop y empecé a investigar. Busqué todo sobre Akari. No fue difícil. Las redes sociales son el diario público de todo el mundo. Akari Tanaka, gerente de recursos humanos en la misma empresa donde Tomás trabajaba. Bella, exitosa, con fotos de viajes lujosos y restaurantes caros. En una foto de hace 8 meses, había un detalle que casi paso por alto, un reflejo en el vidrio de una ventana. El anillo que llevaba era idéntico a uno que Tomás tenía en su mesita de noche, un anillo que decía era de su abuelo. Nunca fue de su abuelo. Durante las siguientes semanas, me convertí en la novia perfecta mientras construía mi caso. Contraté a un investigador privado discreto, alguien que mi padre había usado años atrás para verificar socios comerciales. Le di toda la información sobre Tomás y Akari. Las pruebas llegaron como avalancha. Fotos de ellos juntos en hoteles, transferencias de dinero de la cuenta de Tomás a Akari, mensajes, correos, todo un archivo de infidelidad documentada. Pero eso no era suficiente. Yo no quería solo cancelar la boda y quedar como la víctima. Quería justicia. Quería que él sintiera exactamente lo que yo sentí aquella noche en el restaurante. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Tomás tenía una presentación crucial en 3 semanas. Era la propuesta final para una fusión multimillonaria entre su empresa y un conglomerado japonés. Si la presentación salía bien, lo promoverían a vicepresidente. Si salía mal, lo despedirían. Su carrera dependía completamente de ese momento. Y yo tenía acceso a todo. Como su prometida, Tomás me había dado acceso a su oficina en casa, a sus documentos, a su laptop. Confiaba en mí. Grave error. Empecé a ayudarlo con la presentación. Él pensaba que solo organizaba documentos, que imprimía borradores. No sabía que estaba leyendo cada línea, entendiendo cada detalle de su propuesta. Su presentación estaba en japonés, naturalmente, ya que los ejecutivos principales de la empresa compradora solo hablaban ese idioma. Tomás había contratado a un traductor profesional para asegurarse de que todo fuera perfecto. Yo le sugerí, con voz dulce e ingenua, que dejara la presentación en su laptop abierta para ver lo importante que era su trabajo. Él sonrió condescendiente. No entenderías nada, amor. Está todo en japonés. Me reí. Tienes razón. Pero me gusta verte trabajar. El día de la presentación llegó. Era en el salón de conferencias principal de su empresa, con los CEOs japoneses presentes, además del consejo directivo completo. Tomás estaba nervioso pero confiado. Llevaba su mejor traje. Había practicado su discurso 1000 veces. Yo llegué como la novia amorosa, con café y palabras de ánimo. Lo besé antes de que entrara.
Lo harás increíble, le dije. Confío en ti. Sus ojos brillaron con algo que pudo ser culpa o cariño falso. Gracias, amor. Después de esto, todo cambiará para nosotros. Tenía razón. Todo cambiaría. Pero no como él esperaba. La presentación comenzó. Los ejecutivos japoneses estaban sentados al frente, serios, atentos. Tomás abrió su laptop, proyectó su presentación y comenzó a hablar en japonés. Sus primeras líneas fueron perfectas, profesionales, precisas. Y entonces llegó a la diapositiva 7. La que yo había modificado la noche anterior. En lugar del análisis financiero que debía mostrar, apareció una imagen. Una foto de Tomás y Akari besándose en un hotel. El timestamp mostraba la fecha, 2 semanas atrás. La sala se quedó en silencio. Tomás tartamudeó. Esto es, hay un error técnico, yo. Intentó cambiar de diapositiva. La siguiente era peor. Capturas de pantalla de sus mensajes con Akari, donde describía detalladamente su plan para casarse conmigo por dinero. Todo en japonés, para que los ejecutivos lo entendieran perfectamente. El CEO principal, el señor Nakamura, se puso de pie. Su expresión era de disgusto absoluto. En japonés, dijo, ¿este es el hombre que representa los valores de nuestra empresa? ¿Un mentiroso? ¿Un estafador? Tomás estaba pálido, sudando. Señor Nakamura, puedo explicar, esto es un malentendido. Intentó responder en su japonés básico, pero las palabras se enredaban. Entonces yo entré a la sala. Permítanme ayudar con la explicación, dije en japonés perfecto, con acento de Tokio impecable. Todos los ojos se voltearon hacia mí. Tomás me miró como si hubiera visto un fantasma. Señor Nakamura, señores del consejo, mi nombre es Valeria Torres. Soy la prometida de Tomás Vargas. O debería decir, era su prometida. Caminé hacia el frente de la sala con un folder en las manos. Durante los últimos meses, descubrí que el hombre con quien planeaba casarme me veía únicamente como una transacción financiera. No solo ha mantenido una relación paralela con la señorita Akari Tanaka de su departamento, sino que además planeaba casarse conmigo, acceder a los recursos de mi familia, y divorciarse en 6 meses para quedarse con la mitad de todo. El silencio era absoluto. Podías escuchar hasta la respiración de la gente. Lo descubrí, continué, porque él cometió un error crítico. Asumió que yo no hablaba japonés. Asumió que era demasiado ingenua para entender. Pero verán, viví 2 años en Tokio. Hablo japonés con fluidez. Y escuché cada palabra de sus conversaciones con su amante. Cada plan. Cada burla. Cada mentira. Tomás intentó interrumpir. Valeria, por favor, esto no es el lugar. Lo ignoré completamente. Abrí el folder y saqué documentos. Aquí tienen copias del informe del investigador privado. Fotos con fecha y hora. Registros de transferencias bancarias. Mensajes completos. Y lo mejor de todo, una grabación de la conversación telefónica donde él explica exactamente su plan para defraudar a mi familia. Le entregué una copia al señor Nakamura. Sus ojos recorrieron los documentos. Su expresión pasó de shock a furia. En japonés, se dirigió a su equipo. Cancelen la fusión. No haremos negocios con una empresa que emplea a personas sin ética. Y señor Vargas, está despedido efectivo inmediatamente. Tomás cayó de rodillas. Literalmente. Señor Nakamura, por favor. Valeria, amor, podemos solucionarlo. Fue un error. Estaba confundido. Nunca quise lastimarte. Te amo de verdad. Su voz quebraba, las lágrimas corrían por su rostro. Me arrodillé a su nivel, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes cuál fue tu mayor error, Tomás? No fue engañarme. No fue planear robarle a mi familia. Fue subestimarme. Fue asumir que era demasiado tonta para entender. Pero resulta que soy mucho más inteligente de lo que pensabas. Y ahora, gracias a ti, toda tu empresa, tus colegas, y especialmente estos ejecutivos japoneses que tanto respetabas, saben exactamente qué clase de hombre eres. Me puse de pie y me dirigí nuevamente a los ejecutivos en japonés. Señor Nakamura, lamento que tuvieran que presenciar esto. Pero sentí que era importante que supieran con quién estaban haciendo negocios.
Mi familia valora la integridad por encima de todo. Y creo que ustedes también. El señor Nakamura asintió con respeto. Señorita Torres, apreciamos profundamente su honestidad y valentía. Y lamentamos que haya sido tratada de esta manera. Se volteó hacia el director de la empresa de Tomás. Claramente hay problemas serios en su departamento de recursos humanos si empleados como la señorita Tanaka y el señor Vargas pueden actuar con tal falta de ética. Reconsideraremos cualquier negocio futuro con su compañía. Salí de esa sala con la cabeza en alto. Detrás de mí, escuchaba los gritos de Tomás, las voces furiosas del consejo directivo, el caos absoluto que había dejado a mi paso. Y me sentía en paz. Completa y absolutamente en paz. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La historia se filtró inevitablemente. Prometida expone fraude en japonés fue el titular en varios medios. Tomás fue despedido, Akari también. La fusión empresarial se canceló, costándole millones a la compañía. Tomás intentó llamarme cientos de veces. Bloqueé su número después del primer día. Mi familia me apoyó completamente. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me abrazó y dijo, siempre supe que eras fuerte, pero estoy orgulloso de ti. Mi madre organizó una cena familiar para celebrar mi libertad. Mis amigos me bombardearon con mensajes de apoyo y admiración. 2 semanas después, recibí un correo del señor Nakamura. En japonés, por supuesto. Decía, señorita Torres, su manejo de una situación tan difícil demostró integridad, inteligencia y fortaleza excepcionales. Nuestra empresa está buscando expandirse en su país. ¿Estaría interesada en una posición como consultora de relaciones internacionales? Creemos que su experiencia y habilidades serían invaluables. Acepté la oferta. Hoy, 6 meses después, trabajo con una de las empresas más respetadas de Japón. Viajo constantemente, conozco gente fascinante y construyo una carrera basada en mis propios méritos, no en el apellido de mi familia. Tomás, por otro lado, sigue desempleado. La historia de su traición lo sigue a cada entrevista de trabajo. ¿Lo perdonaré algún día? Tal vez. Pero ese día no es hoy, ni será pronto. Porque la lección más importante que aprendí no fue sobre venganza. Fue sobre el valor de nunca subestimar a nadie. Fue sobre la importancia de la paciencia y la estrategia. Fue sobre entender que la mejor venganza no es destruir a alguien con tus manos, sino darles la cuerda suficiente para que se cuelguen solos mientras tú observas desde la distancia segura de tu propia dignidad. El idioma que aprendí por pasión se convirtió en mi arma más poderosa. Y el hombre que pensó que podía jugar conmigo descubrió, demasiado tarde, que estaba jugando ajedrez contra una gran maestra mientras él apenas sabía mover las piezas. La justicia no siempre es rápida. Pero cuando llega, cuando cada pieza cae exactamente donde debe estar, el sonido es más dulce que cualquier sinfonía. Y ese momento, cuando Tomás cayó de rodillas frente a esos ejecutivos japoneses, cuando su mundo entero colapsó porque subestimó a la mujer ingenua que tenía enfrente, ese momento hizo que cada segundo de dolor valiera la pena. Porque al final, la mejor venganza no es hacerlo sufrir. Es dejar que se destruyan solos mientras tú construyes algo mejor. ¿Has vivido algo similar? ¿Alguien te ha subestimado y luego se arrepintió? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me encanta leer sobre momentos de justicia perfecta. Y si esta historia te inspiró, dale like, compártela y suscríbete al canal. Cada semana traigo historias reales de personas que convirtieron la traición en triunfo. Porque la venganza, cuando se ejecuta con inteligencia y dignidad, no es amargura. Es arte. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca subestimes a alguien solo porque sonríe. A veces, detrás de esa sonrisa hay alguien que habla tu idioma secreto y está planeando tu caída, un movimiento estratégico a la vez.